Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos en nuestro octavo episodio de la segunda temporada de Claro que sí. Y tenemos invitadazo de lujo. Neuroinvitado, el doctorando Armando. Hola. En parte de rima. Sí. ¿Cómo estás, mi Yo- estimadísimo doctorando Armando? Bastante bien, qué bueno que ya me volvieron a invitar. Yo le estaba poniendo en los comentarios que volvían a invitar al profe Armando y ¿Y me funcionó? cumplió. Sí, el profe Armando ponía en el YouTube. Inviten al profe Armando. Sí, es que no me acuerdo en qué video, pero sí puse un comentario así, entonces ya se logró. No, pero estaba. Y también en otro episodio nos pusiste unas aclaraciones buenísimas. Creo que de Parkinson, del ¿no? Parkinson, sí, de la. Sistema dopaminérgico. Sí, estuvo muy bueno. Y del fármaco. Aquí te tengo una pregunta ahí. Necesito que me expliques cómo que no es un neurotransmisor la dopamina. Ok. Sí, lo podemos. ¿Lo podemos tocar brevemente ahorita que empecemos? Pues de una vez, si quieres, ¿por qué no es un Sí, neurotransmisor la a dopamina? ver, platícanos, ¿por qué no? Porque Ok. En el cerebro hay pues, distintos componentes químicos que van a funcionar para la comunicación neuronal, ¿no? Las neuronas se comunican de dos formas, eléctrica y química. Cuando hablamos de la comunicación química, típicamente se habla de neurotransmisores, pero no todas estas sustancias son neurotransmisores. Algunos son neuromoduladores. Okay. Ajá. Los que son neurotransmisores como tal son GABA, y acetilcolina, glutamato. Ajá. Mientras que los neuromoduladores son como todas las monoaminas, como la dopamina, serotonina, porque funcionan de manera, pues, como depende de la zona a la que vayan, van a funcionar como excitadores o inhibidores. Mientras que, por ejemplo, GABA siempre va a ser inhibidor, glutamato siempre va a ser excitador. En cambio, la dopamina a veces puede ser un excitador, un inhibidor. Por eso tienen tantas funciones tan distintas, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la alimentación, con los circuitos de recompensa, con que te dé sueño, con alucinar, porque depende a la zona a la que lleguen, es para lo que van a funcionar. Por eso modulan. Poniéndolo un poquito en términos más sencillos, las neuronas, que son las principales células del sistema nervioso y que están en el encéfalo, para comunicarse de una neurona a otra, pueden hacerlo mediante impulsos eléctricos o mediante una comunicación química. Así es. Entonces, literalmente es como si mandara un mensajerito de una célula a otra célula y viaja entre esas dos células. Y lo que dice el doctorando Armando es estos neuromoduladores, dependiendo de la zona del encéfalo en donde estén operando, ajá, entonces pueden que o suban la actividad o reduzcan la actividad o tengan una función diferente. Por eso no podemos hablar de que la dopamina es la felicidad, ¿no? Es lo que yo siempre les digo a mis alumnos. Ajá. Les digo, ustedes no compartan esas imágenes de los tubitos de ensayo. Hormona de la felicidad, dopamina, o sí, quieres... yo despertando a mi dopamina. Exacto, sí, abrazando un árbol. La depresión es bajita serotonina, bajita dopamina. No es tan sencillo, nada de eso es tan fácil. De hecho, por eso la dopamina, siempre dicen, pues es la hormona de placer, hormona del placer. Entonces, por eso cuando estás feliz sale dopamina. Pues sí, pero resulta que sin la dopamina no te puedes mover. Como cuando tienes Parkinson, es por falta de estas células que producen dopamina. Ahí donde está el placer. No tiene nada que ver. Y que es ahí parte del comentario, ¿no? Que la terapia para Parkinson muchas veces involucra fármacos que hacen, aumentan. Pues que aumentan la dopamina, pero como tal, pues cada vez se está trabajando en que los medicamentos sean más específicos, pero siguen existiendo todos estos efectos adversos porque pues llega dopamina, entonces, bueno, la persona ya se va a poder mover. El Parkinson es un trastorno por falta de movimiento, no por exceso de movimiento, como muchos creen. Y, pues bueno, se va a aumentar la prevalencia de conductas que pueden ser adictivas. Ajá, como adicción al sexo, adicción a la ludopatía, por ejemplo. Sí. Está muy o se pueden psicotizar. Sí. Justamente con las cotizaciones es un descontrol de los niveles de dopamina en muchos casos, ¿no? Junto con otros factores del rompecabezas. No, de hecho, cuando tienes cuando hay pacientes con esquizofrenia, lo que muchas veces les da es Aldol o Haloperidol, justamente para intentar inhibir esos efectos. Casi siempre se les da un antipsicótico de segunda generación, ese es de primera, que justo tiene muchos efectos
piramidales, que es como les dan como si estuvieran temblando todo el tiempo. Se impregnan, ¿no? Sí, entonces se les clava la mandíbula al hombro. Ajá, ¿no? Por eso no es tan sencillo hablar de todos estos sustancias químicas, los neurotransmisores, neuromoduladores. Entonces, pues digo, sobre todo no hay que ser tan simplistas. Todo es bien complejo. Sí, no es algo que realmente en una clase de 4 horas te va a quedar perfectamente claro cómo funciona cada uno de los neuromoduladores o de los neurotransmisores y para qué sirven. Porque para entenderlo tendrías que entender primero la fisionomía y la fisiología del encéfalo. Que para eso son los posgrados, ¿no? Que justo tiene que ver con el tema de hoy. Que ahorita lo presentamos. Pero para allá. Entonces, nada más para tener súper claro esto. Sí. Para tenerlo muy claro, el neuromodulador, dependiendo de dónde actúe, va a ser excitador o inhibidor. Y el neurotransmisor siempre es siempre va a ser, o siempre va a ser. Por ejemplo, GABA siempre va a ser inhibidor. Perfecto. Llegue a donde llegue. Como sea, glutamato, exacto, siempre va a ser. Haya sido como haya sido. Esta ha sido la introducción a un episodio más ñoña que hemos tenido, ¿no? Sí, amanecimos bravos. Amanecimos muy bravos. Comentarios rápidos. Hoy es 19 de septiembre. Acaba de haber un macrosimulacro. 19 de septiembre, para los que nos ven fuera de México, es una fecha importante para el país porque en este día, 2 veces históricamente, en 1985 y 2017, ha habido fuertes temblores que azotaron con muchas vidas, con muchos edificios. Las cifras reales de la gente que perdió la vida probablemente nunca las sepamos, pero bueno, es una fecha importante para el país. Y si no perdiste la vida, posiblemente muchas posesiones importantes, casa... desarrollo de trastorno de estrés postraumático. Muchísimas cosas. Sí, que es curioso, ¿no? Porque las casas que se entregaron son muchas más que las que según se perdieron. ¿Así? Entonces, claramente te digo, bueno, hablando de 2017, pero muchas más. Entonces, claramente te habla de que hay una diferencia en los números que probablemente no conocemos cuántos fueron realmente los damnificados o los fallecidos. Sí. Pero bueno, pasando a temas un poco más alegres, no tan alegres porque también está es la realidad laboral está muy triste de los psicólogos en México. Pero bueno, cortinilla. ¿Arrancamos? Vale. Corre la furcio. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la realidad, ¿no? De los psicólogos cuando salimos de la licenciatura. Vamos a platicar un poco el doctorando Armando, que ya tiene pues, cierta formación en su postdoctorado. Y club de fans. Perdónenme, solo le pasé a mis perros. Nosotros somos sus perros. No es cierto. Yo solo soy el perro de Pablo. Sí, ándale. Hay también un buen programa, aprovecho el corte comercial, ¿no? Las perras de Pavlov. También es un buen podcast sobre psicología. También se lo recomiendo, es español. Muy bien. Como casi toda la divulgación que hay aquí, pero bueno. Hay poca divulgación latinoamericana. De ahí la razón de nuestro programa. Sí. Pero bueno, las perras de Pavlov, buen anuncio. Y nos va a platicar Armando acerca de, pues esto, ¿cómo es esto de salir de la licenciatura? ¿Qué puede hacer un psicólogo? ¿Por qué necesitamos un posgrado? ¿Para qué o qué? Y pues no sé, lo que... arránquese. Voy a empezar con la respuesta de todo psicólogo. Depende de a qué te quieres dedicar. Sí, porque justo lo estamos platicando antes de empezar a grabar. Creo que hay distintas actividades o trabajos en los que tú te puedes desenvolver y no necesitas un posgrado, ¿no? En Six Flags puedes trabajar. Puede ser Six Flags. O en McDonald's. No, pues lo que a mí se me viene a la cabeza es trabajar en recursos humanos, ¿sí? En psicología organizacional casi nunca te van a pedir un posgrado. Porque lo dijimos en otro episodio, la realidad laboral de recursos humanos que tiene muy poco de psicología, si no es que nada. La gran mayoría de las empresas, cuando entras a trabajar en recursos humanos, lo que tienes que saber son tareas administrativas, nada que tenga que ver con psicología. Muy pocas veces. Habilidades de entrevista. Habilidades de entrevista, tal vez si estás en reclutamiento y selección, pero inclusive el reclutamiento y selección tiene muy poco de psicología. Terminas bateando o aceptando en muchos de los casos, y cada vez menos, afortunadamente, pero terminas siendo el cadenero de una empresa, diciendo esta persona no entra porque no trae corbata, o diciendo no lo veo presentando frente a un directivo solamente desde el prejuicio. Que no le dibujó bolsillos. No, o sí le dibujó. Terminas incluyendo pruebas que no sirven de absolutamente de nada en tu proceso de reclutamiento y selección. Esto quiero aprovecharlo para decirlo. Si a ti te han aplicado una prueba en la cual te piden
que dibujes a una persona o a una persona bajo la lluvia o una casa, un árbol y una persona para ver si te admiten un trabajo O un animal, estás tratando con charlatanes. Esas pruebas no sirven de absolutamente nada y si tú las estás aplicando, deja de aplicarlas porque no tienen validez, no tienen confiabilidad, no sirven de nada más que para comprobar que la persona es capaz de cumplir con la tarea de dibujar. Es de lo único. Pero no hay ninguna ciencia interpretativa, no hay ninguna evidencia de que funcionen. O el trazo, también si te están analizando el trazo, tampoco. Eso Ni la letra. Ni la firma. La firma no dice absolutamente nada de ti más que cómo firmas. No dice nada más de ti. Parece obvio, ¿no? Pero hay gente que se le escapa. Sí. Ese pequeño detalle. Entonces, ese tipo de cosas, manténganlas alejadas. Pero como decías, Armando, lo hemos dicho en otro episodio. Cuando salimos de la carrera, los psicólogos, a diferencia de otras carreras, lo hacemos como seres humanos, a diferencia de los caballos que cuando nacen ya prácticamente pueden caminar luego. Nosotros no, somos bastante inútiles saliendo de la carrera y es muy acotado nuestro campo de trabajo. Sí. Pensando, por ejemplo, recursos humanos haciendo tareas más administrativas, puedes diagnosticar. ¿Qué puede hacer un psicólogo terminando la carrera? Aplicar pruebas también. Aplicar pruebas dependiendo de cuáles fueron las que te enseñaron. Pero bueno, siempre es recomendable que al menos tengas la práctica. Esto me decían en la residencia. Tienes que haber aplicado una prueba mínimo 10 veces para asegurarte que ya la conoces perfectamente, tanto para aplicar como para interpretarla. Entonces, pues sí, debes de tener la práctica, la que tomaste ahí, bueno, Y aquí estamos pensando en pruebas, no de hacer dibujitos, sino probablemente un Rorschach, no, por Dios, mejor personaje de un cómic, pero la peor prueba que pueda haber. Un WISC o un WISE, que son las pruebas de inteligencia de Wechsler para adultos y para niños, probablemente MMPI. Pruebas de personalidad. ¿No? El MMPI, que es el Inventario de Personalidad Minnesota. Uh-huh. 16PF. El 16PF. PF Chunks, ¿no? Sí. 16PF. Ese es el tipo de pruebas que podrías aplicar. La ansiedad, depresión de Beck. El inventario de ansiedad y depresión de Beck, ¿no? Que son muy fáciles de aplicar. Que creo que ese es otro problema de la licenciatura. Nos enseñan como un machote de pruebas, pero muchas veces no nos explican como enfocadas a qué son, o no nos enseñan como dependiendo de hacia qué área podría ser, cuáles sí, cuáles no. O sea, como que de repente te enseñan 30 y tú ahí de cuál te funciona, cuál no. Es que ¿sabes cuál es el problema? Yo creo que necesitan hacer las licenciaturas, bueno, la licenciatura en psicología al menos más profesionalizante, que tú sepas habilidades que puedas aplicar, ¿sí? No solo tan teórico, sino ya algo más aplicado y que puedas hacer después. Yo creo que ni en lo teórico llega. No, nos hemos cagado en los programas de licenciatura muchas veces. En lo teórico está pseudocientífico, está muy variado cuando no debería estar tan variado y está muy lejos de realmente métodos de investigación y de la ciencia en sí. Y en lo práctico también, como no llegas a tener una base teórica sólida, esa base teórica es muy difícil que tenga un valor aplicable en la práctica en los últimos semestres de psicología. Y también entramos aquí a otro debate, que sería definir si la psicología es una ciencia, o sea, si nuestra labor debería ser investigar, o si nuestra labor es aplicar, o sea, si es una tecnología. Porque tenemos esta cosa extraña de que nos entrenan, entre comillas, para hacer un poquito de ambas, como que ni sabemos investigar bien, ni sabemos dar terapia bien, ni sabemos no sabemos hacer nada bien. Es una mezcolanza de muchas cosas que no están bien definidas. Y que entonces creo que empezar deben ir de la mano. ahí. Deben ir de la mano. Y de hecho para eso son los posgrados. Una maestría en la UNAM es profesionalizante, así te lo manejan. Uh-huh. Tienes que salir teniendo estas habilidades, te entrenan y te dan un poquito de investigación. Y un doctorado la mayoría es investigación, pero también es profesionalizante en una menor medida. Entonces para eso es lo que están supliendo los posgrados en la licenciatura. La deficiencia de las licenciaturas. Sí, de cajón les decimos, si tú estás empezando a estudiar una licenciatura en psicología o estás pensando hacerlo, piensa que tu camino de desarrollo va a tener que ser mucho más que la licenciatura. Sí. Porque no basta y no es suficiente. Realmente, como licenciado en psicología o licenciada en psicología, eres poco útil en la vida. Sí. Y eres poco útil en el campo laboral. Entonces, sí piensa que le vas a tener que invertir por lo menos unos 2 años y medio, 3 años adicional a la licenciatura. Lo hemos comentado. Existe por lo menos en la Ciudad de México, creo que es la ley de salud mental, el requerimiento de que tienes que contar con estudios de posgrado por lo menos para poder aplicar cualquier tipo de psicoterapia y con
evidencia de que lo has practicado y has terminado, concluido esos estudios. Entonces, sí piensa que no va a ser solamente la licenciatura, van a ser por lo menos un par de años más. Y entrando en este tema, ¿qué tipos de posgrado existen en el área de psicología? Pues de entrada yo creo que, bueno, un saludo a mis alumnos del primer semestre, les prometí que los iba a saludar. Bueno, creo que aquí lo importante es que ustedes se pongan a pensar en qué quieren hacer después, cómo elegir un posgrado que al final en eso se va a convertir su carrera de ahí en adelante. Si decides que te quieres dedicar a la clínica, quieres dedicarte a la parte más social, a la parte administrativa, organizacional, entonces tienes que elegir hacia dónde va tu personalidad, hacia dónde van tus intereses. Exacto. Entonces, de entrada, piénsenlo bien, ¿sí? Porque de entrada escogen, por ejemplo, la parte clínica, que es en la que somos famosos. Sí, y nosotros tres somos como de lo que más sabemos. Uh-huh. Entonces, hay un mundo de posgrados en clínica que podemos estudiar. De entrada está la parte de psicología clínica, donde se ven los trastornos como depresión, ansiedad, la que todos conocen. Uh-huh. Está la neuropsicología, está ya algo más especializado para niños, para adolescentes, adicciones, por ejemplo. Podríamos agruparlo probablemente en los posgrados clínicos, ¿no? Como siendo el gran machote de posgrados que existe, ¿no? Probablemente el 80% de los posgrados que existen para psicología entran dentro del rubro de lo clínico, que es la aplicación de técnicas y de conocimientos para mejorar la calidad de vida de una persona que puede padecer por algún padecimiento o complejidad en la vida en general. Uh-huh. Eso es la clínica. Hay otros que pueden ir más enfocados, orientados hacia solamente la investigación, lejano a la aplicación clínica. Hay otros que pueden ir a la parte educativa. A la parte educativa, pedagógica, sí, también a la parte organizacional, que de nuevo muchas veces se aleja de lo psicológico. Uh-huh. Muchas veces cuando tú entras a trabajar en una empresa se agradece mucho más que estudies, por ejemplo, un MBA o una maestría en administración de negocios que un posgrado en psicología. ¿Por qué? Porque es importante que entiendas cómo leer un estado de resultados, un P&L, ¿no? ¿Qué es rentabilidad? ¿Cómo se rentabiliza un negocio? Muchas veces eso te ayuda mucho más a hacer mejor tu trabajo en las empresas que un posgrado en psicología. Yo no sé nada de eso. Siempre es recomendable el saber leer un estado de resultados, cómo se rentabiliza un negocio, qué es un EBITDA, qué significa el EBITDA, ¿no? Y los diferentes tipos de indicadores clave de una organización. Claramente alguien aquí trabaja en una organización. Capital de trabajo. Y no soy yo. Pero bueno, y entonces existen como estas grandes cubetas, ¿no? Lo clínico, lo de investigación, probablemente lo forense, podríamos ponerlo en una muy delgada línea, porque existe muy poco, por lo menos también en México. Social. Lo social, uh-huh. Y lo educativo y lo organizacional, ¿no? Son como las grandes franjas. Entonces, a lo mejor también recientemente la parte como económica, todo lo que es el Behavioral Economics, uh-huh. También podría ser como una rama que está por ahí. No sé, ¿hay algo también más enfocado en la prevención? Sí, ¿no? Creo como prevención de la salud como tal. Pero entra igual. Pero entra igual en clínica. Vale. Donde creo que puede o va a empezar a ver dentro de los próximos años es en la aplicación de inteligencia artificial. Ese tipo de tecnología, unión de tecnología directamente con principios de conducta, de modificación de conducta, que no necesariamente son clínicos, sino que van más enfocados hacia la mercadotecnia, lo platicamos. Que quizás podría quedar más como en el rubro de la neurociencia cognitiva, ¿no? Como en investigación. Exactamente, te va a meter todo a la neurociencia. En investigación. Entonces, digamos que el primer continuo o el primer criterio para escoger un posgrado es ¿qué quiero hacer? Que podemos decir que es, digamos que esta línea. Pero ¿y si no sé qué quiero? ¿Y si no sabes qué quieres? Necesitas un orientador vocacional, ¿no? También puede ser otro el orientador. ¿No? Pero es la parte educativa, ¿no? Es parte educativa. Lo comento porque yo me acuerdo mucho de una conferencia en la que me metí en la universidad. No sé por qué, pero era de administración. Y me metí y trajeron a un doctor y él decía, cuando acaben la carrera, les decía a los de administración, empiecen a trabajar. Solamente cuando empiezas a trabajar te vas a empezar a dar cuenta de cuáles son realmente tus deficiencias. O si donde estás trabajando te gusta. Entonces como que empieza a probar, ve ¿para qué te sirve lo que estudiaste? Que posiblemente en nuestro caso sea para poco.
pero ya con base en esa experiencia vas a poder decir, me falta tomar un diplomado en esto, un curso en esto, una maestría en esto, un doctorado en esto otro. Pero ahí está el problema, como si te gusta la clínica, ¿en dónde puedes trabajar? Buenísimo. Sí, Está muy pocos lados, ¿no? en muy pocos lados. Y la verdad es que las plazas en salud pública están muy peleadas y son muy limitadas. Yo cuando me han invitado a dar pláticas de orientación vocacional, lo que siempre digo es, más que empezar o partir de la materia en sí, primero piensa qué tipo de conocimiento te va a dar los ojos con los que quieres ver la vida, ¿no? Y eso lo digo a nivel general, escogiendo licenciatura. Si tú quieres ser un escritor y entonces irte la vida contándotela, ¿no? En prosa o después en verso y saber exactamente cómo te puedes narrar que las hojas están cayendo, entonces estudia letras. Si tú quieres ser o ir descomponiendo en formas, figuras y colores, entonces estudia algo que tenga que ver relacionado con artes visuales. Si quieres ir entendiendo los mecanismos o las leyes por las cuales operamos como operamos los seres humanos en lo individual, entonces estudia psicología. Eso es lo primero que digo, a nivel general. Ahora, dentro del campo de psicología, ¿qué es lo que quieres entender? ¿Quieres entender los procesos de aprendizaje en un salón de clases? Entonces oriéntate hacia lo pedagógico. ¿Quieres entender qué tipo de técnicas puedes aplicar para que una persona que no puede dejar de prender y apagar un apagador de luz en un cuarto lo deje de hacer? Entonces estudia algo más clínico. ¿No? Ese es el tipo de... Imagínate cómo te ves viviendo la vida y a partir de ahí empezamos a construir el camino hacia atrás. Eso es lo primero. Y sí, ayuda mucho que le hables a alguien que tengas un conocido y que, oye, déjame acompañarte un día a la chamba. Preguntarles, ¿no? ¿Qué es a lo que se dedican? ¿Cómo es su campo de trabajo? Y sobre todo también checar, pues, qué tanto o qué el futuro en esa área, cómo se ve. Exactamente, Porque, exactamente. Yo sí lo pensé para estudiar la maestría en neuropsicología. Yo no conocía a ningún neuropsicólogo, pero terapeutas clínicos de psicología clínica, pues conocía muchísimos. Entonces ya poco a poco me he dado cuenta que, por ejemplo, esta área, pues no muchos se meten porque les da miedo, piensan que es como muy difícil. Y de entrada yo les puedo decir que, pues que no tienen que tomar nunca una decisión basándose en la dificultad. Porque ni siquiera han vivido eso, entonces no saben. No estudien psicología huyendo de las matemáticas porque muy probablemente no sean muy buenos psicólogos. Porque tenemos una base importante de investigación que tenemos que entender. Sí, se necesita. Tienes que entender que eso, digamos, es un alfa de Cronbach, ¿no? No, incluso para medir, por ejemplo, en la clínica, la eficacia o no eficacia de tus propias intervenciones, pues saber herramientas básicas para llevar registros, para meterlos a una tablita, cómo analizarlos, o sea, de que llevas mate, lleva mate. A mí la primera persona que me gustó muchísimo cómo explicaba la psicología, que es Jaime de la Torre, quien tendremos, espero, algún día por acá, él estudió en ingeniería antes de ser psicólogo, y entonces... Eso explica muchas cosas. Explicaba gran parte de la psicología como ingeniero. La grasa de sus manos. Antes que como psicólogo. Pero bueno, entonces, recapitulando. Escoger un posgrado, básate en cómo se aplica, cómo se ve aplicado. Literalmente intenta acompañar el trabajo a tanta gente como puedas para tener más información. En el tiempo en el que te va a tomar el concluir los estudios, evidentemente el costo, pero sobre todo en que sean prácticas basadas en evidencia. Porque te vas a encontrar con equinoterapia, te vas a encontrar con terapia gestal, te vas a encontrar con un chorro de cosas que no están basadas en evidencia. Busca, por favor, que el estaría padre cúmulo de poner la lista, ¿no? Que pase como sí, como Star Wars, ¿no? Ajá, todas las listas de cosas que por ejemplo, ahí convendría buscar una buena universidad o un buen instituto, porque yo tengo un problema mucho con la psicología como forense o criminalística, porque todas las universidades que yo he visto o institutos que dan eso tienen nula credibilidad, ¿no? Titúlate como psicólogo forense en 6 meses. Creo que había uno en la Autónoma de Nuevo León, ¿no? Exacto, son muy pocas, pero son contadas. Son por pocas. ejemplo, uno se acuerda de esa porque es especial, güey. Pero si ustedes van sobre periféricos van a encontrar letreros que dicen estudia criminalística en sí. entonces sé como una pantera, ¿no? ¿Te acuerdas de ese anuncio? Sé como una pantera, estudia criminalística. Es de la Universidad Insurgente. Mucho respeto a los egresados de la universidad, pero sí hay que buscar que el estudio o el cúmulo de conocimientos esté basado en evidencia y que el plan de estudios esté principalmente basado en evidencia. Es muy difícil esquivarlo. Ahorita vamos a hablar de las experiencias de cada uno. Es muy difícil esquivar
las pseudociencias. Me inclusive. gustaría meter aquí, investigar a la plantilla docente, o sea, en la medida de lo posible saber quién te va a dar clases, porque si tú puedes encontrar a estas personas en algunas revistas que tengan publicaciones o que sepas que hay evidencia de que saben del tema, De entrada, con que haya creo que es un publicado así algo. es. Sí. Hay un criterio que antes yo recomendaba, pero que a últimas fechas me di cuenta que no. Es el REBOE de la SEP. El REBOE es, digamos, la autorización o la validez de los estudios frente a la SEP. Que evidentemente eso es lo que te permite en México, SEP es la Secretaría de Educación Pública en México, para Ser quienes nos vean reconocido fuera, como una institución. y ser reconocido como una institución de educación superior. Sin embargo, en mi experiencia he visto que hay institutos que tienen el REBOE y que son una porquería. Y hay otros, como por ejemplo el del ITECOC, que tiene ahorita la mejor plantilla docente para un máster de conductas. Ahorita nos platica Javi de lo que está estudiando ahorita. Y que no tiene REBOE y no tiene validez frente a la SEP. Pero, güey, el cúmulo de conocimientos que vas a tener de ahí con la plantilla docente que vas a tener de ahí es muy superior a todos los que tienen REBOE. O a la gran mayoría, por lo menos. Entonces, yo antes recomendaba el checar el REBOE de la SEP. Ahorita no. Chécalo para saber si cuando salgas titulado o la terminación. Y además de estudios, que me corrijan, pero entiendo yo que sacar el REBOE también es un proceso, además de largo, muy caro. es caro. Sí. Entonces eso también eleva muchísimo los costos. Y ese es otro problema. A lo mejor yo ya sé que quiero, ya encontré un buen lugar, pero no tengo el capital para estudiar ese posgrado. Universidad pública es lo mejor. Yo siempre se lo recomiendo a mis alumnos. Y hacia allá vamos. Entonces, ya platicamos de los posgrados que existen, cómo escoger un posgrado. Vamos a empezar por la experiencia de cada uno de los posgrados. Y aquí me gustaría que empezara el doctorando Armando, porque él lo estudió en la UNAM y que es probablemente, bueno, es la universidad más grande del país, es probablemente a la que más gente aspira. La número uno. Y sí me gustaría que nos platicaras un poquito como de cómo estudiar una maestría en la UNAM, cómo entrar a una maestría en a una maestría en la UNAM y no morir en el intento. Porque hay mucha gente que es bateada, hay mucha gente que no lo La logra, gran mayoría. hay mucha gente a la que le da miedo. ¿Cómo entra uno a una maestría en la UNAM y no muere en el intento? Ok. Pues bueno, de entrada lo que ustedes tienen que hacer es fijarse en, ya que quieren estudiar, ahí lo tienen bien dividido: salud, educación, organizacional, social. Yo recomiendo que si no tuvieron una buena formación en investigación, no se salten al doctorado, porque te puedes saltar al doctorado, puedes saltarte de la licenciatura al doctorado sin pasar por maestría. No lo hagan si no tuvieron una buena formación en investigación. Yo no la tuve en la licenciatura en la UTLA, ¿sí? Entonces, la maestría es muy informativa, es profesionalizante. Entonces, te van enseñando, te van llevando, no te llevan de la mano, pero de que aprendes. ¿Okay? Entonces, En ese sentido, el esquema de la maestría es mucho más parecido al de la licenciatura. sí, ¿no? exacto. Es como la continuación. Es la te dan tu continuación. tira de materias, ya te dan a los profesores, y pues sí, ya está como más guiado, que el doctorado es más libre, pero bueno, chequen que quieren entrar. Absolutamente todos los que quieren entrar a la maestría o al doctorado en la UNAM tienen que pasar por el examen de conocimientos generales. ¿Tú qué dirías que es conocimiento general de un psicólogo? O sea, ¿qué preguntarías? ¿Qué preguntaría? Es a lo mejor un poco de historia. No. ¿Tú qué preguntarías ahí? A ver, si yo lo tuviera que diseñar en este momento, diría que bases de investigación básica. Con eso tienes. ¿Sí? El examen general de conocimientos de la UNAM es pura investigación, pura metodología cuantitativa y súper poquito de cualitativa. ¿Okay? Solo eso. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta que van a aplicar personas de todo el país. Aprovechamos para hacer el anuncio de metodología de la investigación. Cómprense ese libro. Los que son estudiantes de psicología, yo se los digo a mis alumnos de primer semestre, cómprenselo. Tal vez ahorita no lo van a utilizar, pero más adelante sí, si quieren hacer bien las cosas. Y sí vale mucho la pena. Lo dijimos. Es más, para el EGEL, para estudiar el EGEL, con ese es libro. metodología de la investigación de Sampieri, de Roberto Hernández Sampieri y Cristian Paulino Mendoza Torres. Esta es la última edición, que es un poco diferente a la que venía saliendo. Esta es una reedición que salió justo este año o el pasado. Los conocimientos no cambian. No cambian. Este está un poquito modernizado para investigación a distancia y uso de tecnología y web. Está actualizado en este tema, pero lo dijimos cuando la primera vez que sacamos este libro acá. Si no te alcanza, porque es un libro caro y porque no todo el mundo tiene muchos ingresos, sobre todo cuando está empezando a estudiar,
búscalo en PDF. En algún episodio debe de haber ahí un link con un PDF que les decimos que no sigan. La verdad es que todas las primeras veces que yo consulté este libro lo tuve que hacer mediante un PDF o mediante la biblioteca de la universidad, porque no te alcanza para tener este libro, cuesta como 800 pesos. Y en ese momento pues yo no tenía los 800 pesos y lo tenía que hacer mediante PDF. En el momento en el que puedan, lo he dicho siempre, si empiezan a tener lana, inviértalo en la gente que escribe este tipo de libros, porque es redituar el esfuerzo que hicieron y el conocimiento que nos ayudaron a y además del Sampieri, igual yo les pongo por ahí unas recomendaciones que me hizo favor de compartirme Alejandro Posadas, también un gran psicólogo. Me compartió varios libros de investigación, un poquito más enfocados a lo mejor unos a Quanti. Entonces también Si quieren entrar a la les UNAM, ponemos no estudien las Quali. recomendaciones. Si quieren entrar a la UNAM, no estudien Quali. No, sí, de verdad preguntan si son, no sé, 90 preguntas, 5 son de quali, todo lo demás cuantitativo. ¿Cómo recomiendas estudiar para el examen de conocimientos generales de la UNAM? Pues de entrada, bueno, es este libro y el Kerlinger. Ese es un poquito más malvado. Hagan de cuenta que él es el hermano bueno. El good cop. Y el otro es el malo, pero es como más profundo. Sí, este tiene muchos dibujitos. Está bonito. Con ese tienen. Bueno para introducirse, ¿no? Justamente. Y para pasar el examen, con ese tienen. Pero bueno, lo que yo hice fue, yo salí de la licenciatura en junio y en agosto yo dije, quiero entrar a la UNAM, quiero estudiar neuropsicología y voy a empezar a estudiar desde ahorita en agosto. Empecé a estudiar, el examen es en febrero, entonces son unos 6 meses más o menos. 8 meses. Ajá, entonces yo recomiendo eso porque pues la formación que en general en la licenciatura se lleva no es tan profunda en cuanto a investigación y estos ¿Recomiendas alguno de esos cursos para prepararte para el examen? Sí. Si estás perdido en la vida, sí. Si no, tú puedes con ese libro. ¿Hay alguna guía como para prepararte para ese examen? De hecho, te metes a la página de la UNAM en posgrado y ahí vienen todos los temas así desglosaditos. Y si te pones a ver junto con el libro, hasta te quedas, oye, están en el mismo orden, porque literalmente todos lo sacan de este libro. Ok, buenísimo. Entonces pónganse a estudiar desde tiempo antes, porque hay muchos que empiezan a estudiar y dicen, no, pues, un mes antes. Yo les diría, si de verdad quieren entrar, díganle 6 meses por lo menos. Ahora, bueno, también porque lo escogí en la UNAM de entrada, neuropsicología no está en muchas universidades. Los buenos posgrados en neuro son universidades públicas. Está en la UNAM, en la UDG. Yo tengo entendido que también ahí hay examen de conocimientos y también es pura investigación. Y en Puebla, en la UAP, también es de neuro. Con los lobos. Los lobos WAP. Con los lobos, entonces es pura investigación para entrar. Y todo, no importa la maestría a la que quieres entrar, tienes que pasar ese examen. Que yo les digo, la verdad está bien fácil ese examen. Está súper fácil. Opción múltiple y... ¿Cómo cuántos reactivos son? Pues más o menos creo que son como 60. Okay. Yo lo acabo de hacer hace poquito, otra vez, para entrar al doctorado y es que no puedes escapar. Quieres entrar ahí, tienes que pasar por ese examen, no importa a lo que vayas. Ya después se complica un poquito más. Ahora, que son los exámenes específicos. Es lo que te iba a preguntar. Ese es el examen de conocimientos generales. ¿Después qué sigue? Pues es el primer gran filtro. Entonces, si lo hacen 1000 personas, pues bueno, de ahí recortan a, no sé, vamos a pensar 400. Sí, o la mitad. Como la mitad. Exacto. Y ya lo separan por a dónde vas, a los que van a medicina conductual, a los que van a neuro, a los que van a adicciones, a los que van a psicología social. Y bueno, el examen de neuro, ese sí para que vean, ese sí estuvo bien complicado. Yo lo he platicado con mis alumnos y con varios amigos de la maestría. Creo que esa es la experiencia de examen más difícil, más estresante que he tenido, porque son varias fases. De entrada, bueno, este es de la maestría, del doctorado cambia un poquito más, pero bueno, es un examen de conocimientos en general de neurofisiología, que es está bien difícil, son cosas, según yo, muy chingón para el neuro y sales así de, no tengo ni idea. Otro que es un caso clínico,
así de qué vas a hacer, qué tratamiento, qué pruebas. Y otro, lectura de artículos, síntesis, artículos en inglés. Entonces, también necesitas conocimientos de inglés. En inglés. Yo les digo a mis alumnos, no descuiden las materias de inglés ni las de metodología, porque al final necesitas el idioma para entrar y para leer todo. Y que entiendo que tú aprendiste mucho más de neurofisiología estudiando para ese examen de lo que tuviste en la universidad. Es decir, no hay un programa académico de licenciatura que te prepare adecuadamente para ese examen de Yo creo que sí. Sí, a mí me dieran a escoger y pudieran, no se puede regresar el tiempo y no tiene caso. Yo he estudiado en CEU porque CEU sí tiene en psicología, tiene distintas áreas y tiene un montón, tiene desde ciencias cognitivas, donde es como más de investigaciones, todo esto, parte económica y más cosas que ustedes son los expertos. Tienen de neuropsicología, tienen de educativo, tienen social, organizacional, así como nosotros que solo tenemos clínica organizacional, ellos tienen todo, absolutamente todo. Sí. Entonces, si eres de neuropsicología ahí, yo la verdad yo lo veo y sales súper bien preparado, pero porque al final quienes hacen el examen son los profesores que están ahí. De hecho, ellos son los que están ahí calificando y están viendo cómo lo hacen. De hecho, lo estaba viendo y varios profesores están así como, mira, estas respuestas así como riéndose. Es muy estresante porque todos estos exámenes se hacen en un, bueno, se hacían. Pero va a volver. En un auditorio y todos te están calificando ahí y es el estrés de traducir estos textos en inglés, hacer un resumen en español, contestar las preguntas de fisiología que no tienes ni idea, un caso clínico que yo por ejemplo, yo nunca había visto un paciente de neuro y pues ahí le fui viendo y ya posterior a eso te dicen, dependiendo de cómo te fue, pues qué sede se interesa por ti, ¿sí? Entonces, esto es la experiencia de neuro. A lo mejor la experiencia cambia para medicina conductual, para los demás. Pero aquí es, a los más altos te piden cuál es el orden en donde quieres estudiar. CEU, Iztacala y Zaragoza, que son las 3 sedes donde puedes estudiar. Entonces, pues es como clasificación de fútbol. Si saliste muy alto, te mandan a tu primera opción. A tu primera opción. Si saliste mal, te mandan a tu segunda. Y si ya horrible, te mandan a tu tercera. Es que es como el repechaje a la segunda o a la tercera. Es como de, te fue horrible en los exámenes. Pensando que y ya, pero... bueno, sí. O sea, es que te mandan para hacerte entrevista todavía. O sea, después de eso... ¿Por qué? Porque la lógica ahí es, bueno, tal vez los conocimientos en neuro, en la parte clínica, no los tiene, pero pues la maestría es muy formativa. Entonces nosotros podemos darte aquí esa formación. Hay que ver cómo le va en la entrevista. Hay talento. Exacto, hay que verlo. Entonces, pues ya, de entrada te mandan a donde tú quieres. Yo escogí Iztacala porque yo soy del norte y porque yo quería quedarme. Yo sé que como todos quieren estudiar en CEU porque está bien padre, pero si muchas personas quieren entrar ahí, pues es más difícil entrar. Entonces, yo por eso no la escogí, la mandé a segunda opción y me mandaron a mi primera. Entonces ya de entrada, pues iba con ventajas, como pues, fue de los más altos que escogió entonces tienes ventajas sobre los otros que tal vez están llegando ahí porque es su segunda, su tercera opción, ¿no? Te mandan a una entrevista y pues tienes que irte guapo, formalito. Entonces, ¿Y si fuiste guapo? Pues, ¿Cómo te vestiste para...? ¿Cuándo no me has visto guapo? ¿Cómo te vestiste para la entrevista? No, sí me llevé traje. ¿De qué color? Azul, oscuro. Porque da confianza, con ¿no? Corbata. Sí, el azul oscuro da confianza y calma. De negro no, porque es muy formal y pues no voy a la entrega de los Óscares, entonces... Todavía. Pero, pues bueno, sí me fui, de traje, te tienes que ver presentable porque tienes que venderte, es una entrevista de trabajo, literalmente. Y acuérdense, en estas universidades, las que les dije que son públicas, te paga el gobierno, eres becario con ACID, eres ¿Cuánto parte te paga? del Consejo de Ciencia y Tecnología de todo el país. ¿Cuánto te paga el CONACYT? La cantidad varía, cada año pues aumenta, por las UMAS, o bueno, no sé si es UMAS o salarios mínimos, no sé. Que ya es por UMAS, ¿no? Ya el salario mínimo. La unidad de medida. Lo independizaron del UMAS. Pues ahí sí depende de cada año. Yo cuando salí estaba como en 12,500 al mes. ¿Qué te pagan?
te pagan en vacaciones también, o sea, sales de tus clases en diciembre, te están pagando en enero y entras hasta febrero y te están pagando. Es buena lana para sobrevivir siendo soltero. Y te están pagando por estudiar. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la lógica de que te están pagando? Vas a estar de tiempo completo. Sí. No puedes, y aunque quieras, no puedes estar trabajando en otra cosa. No puedes tener, porque hay muchos que decían, pues estudio en mi empresa y estoy haciendo la maestría. No, ¿quieres hacer eso? Vete a una universidad privada. Y ¿quieres dedicarte al 100% a esto? Sí. Te pagamos para que al menos sigues teniendo el apoyo de tus papás, pero bueno, tú ya puedes, no sé, pagarte tus gastos de transporte, si te quieres comprar un libro, quieres comprarte tus pruebas, lo puedes hacer. Entonces eso creo que es una súper ventaja, nada más si tienes que ir entregando resultados cada semestre, si no te evalúan y te la quitan. Vale. ¿Sí? Que igual hablar de los beneficios asociados, ¿no? De estar en una universidad como la USU, que es también el acceso a bases de datos, a todo, a programas, a descuentos, o sea, hay mil cosas por de ser, ventaja. Por ser alumno de la UNAM tiene SIMS, entonces si no tenías SIMS ya lo vas a tener. Buenísimo. Por ser becario del CONACYT tienes ISSSTE, entonces puedes escoger en dónde enfermarte. Pues sí, entonces está muy bien. esa es una ventaja que... ¿Cuánto dura? Dura 2 años, 2 años. Pero rescatar esto, son 2 años de dedicarte por completo a estudiar, de chingarle duro, como no te tuvieras estudiado. Mi familia y mi novia, que me conocieron en la maestría, fueron los momentos más oscuros de mi vida. La verdad sí es. Sí. En un punto yo sentía que me psicotizaba, casi no dormía, empecé a vivir solo y escuchaba cosas y yo dije, ya debo dejar de ver videos de Dross, porque los ponía, porque como estaba solo... Las 6 maestrías más aterradoras. Número 2. Entonces, sí, yo decía, tengo que dejar de hacer esto, pero ya después me fui relajando, le agarras la onda, porque de entrada es así un putazote, llegan y te empiezan a decir, pues tienes que entregar esto, te mandan a una residencia. Pero si quieren, ahorita llego a eso. Nada más les iba a comentar. Sí. La entrevista es muy estresante. Llegan de cuenta, una mesa así. Una doctora te dice, pásale. Todos los doctores de la residencia así sentados en una mesa alrededor. Todos. Sin pantalones. Qué intimidante. No, si están sin pantalones es más intimidante. Es como de, vaya. No. ¿Cuántos son, güey? ¿Cuántas personas había ahí sentadas? Hago memoria. Eran como 7. Okay. 7 doctores. No eran todos, pero sí eran muchos. ¿Sí? Entonces, es padre, porque ya después cuando el siguiente año era esa época, me acuerdo que me encontré alumnos que estaban ahí sentaditos todos formales para la entrevista y empecé a hablar con una chava que ya después entró y me cayó muy bien. Esta Alejandra, y le empecé a decir, tú tranquila, vas a ver a muchos doctores, pero tú segura de ti misma. Y entonces ya es como, ya que estás del otro lado, la verdad a mí sí me gusta como apoyarlos. Por eso a mí me gusta decirles o comentarles cosas que a mí me hubiera gustado. ¿Qué opinas de esta cultura que existe muchas veces en salud pública en general, güey? De hacer un poquito mierda a los nuevos. De hacer una curva de aprendizaje sumamente violenta, inclusive muchas veces hay casos de terror en hospitales, ¿no? En salud pública. Basada por completo en el control aversivo, ¿no? Exactamente. O sea, vas a aprender, sí, pero ¿a costa de qué? A regaños, a gritos, a malos tratos. A madrazos, güey, sí, a castigos que no hacen sentido. De que aprendes. A mí sí me tocó eso. Porque de entrada es salud, entonces los jefes en esta área terminan siendo médicos y doctores. Al final los más comprensivos son los psicólogos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ahí estaba mi futuro tutor haciéndome preguntas y otro doctor diciéndome, a ver si, porque yo diciendo, tengo buena memoria, sí, literal, a ver si tienes tan buena memoria, dime una materia que vas a llevar en la residencia. Es la memoria, güey. Y yo me quedé. define memoria dualista de mierda. Así me dijo. No. Y yo me quedé así como de. Se me olvidaron por completo todas las materias que iba a llevar. Y yo, pues, algo de neurofisiología. Y me volteé a ver. Así como, o sea, sí lo vio. Pobre diablo. No, y ves, y otras doctoras así, siendo un amor así, volteándote a ver y diciéndote así como con confianza, y otro así viéndote.
horrible, otros escribiendo. Pero entonces en ese foro hay de todo. Hay los fáciles de conquistar que te apoyan, hay los es que su se personalidad, ponen súper es duro. su personalidad. Y saliendo de ahí, ellos toman la decisión, tú no lo sabes, pero sales de ahí y ellos ahí hacen una votación y deciden, ¿te quedas o no te quedas? Y todavía pasa un mes para que sepas. Entonces es todo un mes de puro estrés de, pues no sé cómo me fue ni en los exámenes, no sé cómo me fue en la entrevista. Y pues, Pura pues, tolerancia al malestar. pero, no, aparte, entras y lo que estaba diciendo Pepe, creo que tal vez no, como dijiste, bueno, no sé si lo dijiste, yo lo entendí así, hacer mierda a los nuevos, todo en exceso es horrible, como las humillaciones, pero sí, pues muchas personas, o sea, cuando pasas por ese proceso, no digo que a mí me haya pasado, pero pues entras como muy de, pues, pude con todo esto y conoces a gente que se quedó y que no pasó esto, entonces te sientes mucho de, pues, Sí, te crees un chingón por haber entrado. Entonces, eso creo que es como, pues, bajarte a tu realidad, te das cuenta de que no sabes de madres, de que pasaste ese examen, pero a ver si aguantas la maestría, que yo se los digo siempre, lo difícil no es entrar, lo difícil es salir, ¿sí? Titularte, hacer una investigación. Que creo que ese es un componente de un buen diplomado, de una buena maestría, que en los primeros momentos te das cuenta de tu ignorancia y de lo mucho que ignoras. Por ejemplo, mi primera clase, yo me sentía un chingón en la parte de neuroanatomía y lo veía con mis compañeros, ¿no? Porque era lo que más me gustaba y lo había investigado. Y se hizo un sorteo, primera clase de neurología con un médico de años, así, emérito del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Un chingonazo. Un chingón, el doctor Vicente, que lo amo, o sea, ahora ya me cae bien, en ese momento le tenía miedo, todos le teníamos miedo, pero ya después le agarras cariño. Repartió temas. El primer tema que me tocó a mí, médula espinal, para presentarlo. Y en mi vida había visto médula espinal, porque pues, como psicólogos... Pues, cerebro. Pero la médula espinal, pues no, que es esta parte de... Si acaso 12 pares craneales y ya no está ahí ahí. la médula Y hasta ahí llega la psicología. No, por eso. Está en el quedas tallo cerebral. Y ya está más probado en no, yo jamás dije que ahí estaban. No. Nos enseñan los 12 pares y olvídate. De ahí para abajo, nada. Sí, es muy poco. Exacto. No, pero pues tienes que saberlo. En general, la periferia del sistema nervioso se nos olvida. Sistema nervioso periférico, pues no lo vemos. Entonces llega y pues bueno, ya ahí va mi presentación. Yo me acuerdo que con Horacio sí lo veíamos, y te pasaba tus láminas para que las estudiaras. Yo no aprendí nada. Es que con Horacio veíamos películas de David Suzuki y Memento de Christopher Nolan. Muy buena película, muy recomendada. Sí, vean Memento de Christopher Nolan. Buen ejemplo del cine cubista. A mí ya no me tocó esa parte, pero sí me tocó unas láminas de la columna vertebral. Puta, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, llegué, hice mi presentación, se la enseñé a mi novia y ella me dijo, pues creo que está bien. Y yo, sí, estoy bien. Va a estar bien. Y llego y empiezo a presentar. Me empecé a hacer un montón de preguntas. Ya saquen a ese pendejo, ¿no? No, literalmente dijo, ya siéntate. ¿Alguien quiere complementar? La presentación de su compañero está horrible, no sé cómo la hizo. Y ya, todo así, sentado y fuerte. A ver, ¿por qué le llaman sacro a la parte más baja de la médula espinal? Y ahí contestándole, no es por eso, no leíste nada, ¿verdad? Muy mal, y pues sí, he hecho mierda. ¿Por qué le llaman sacro a la parte más baja de porque viene de sagrado. Okay. Entonces yo le había dicho, pues porque por ahí están los testículos. Y ahí están, sí, ahí están los órganos sexuales y entonces lo veían como algo sagrado y todo eso. Me dije, eso te lo acabas de inventar. La explicación que me dio el doctor Vicente es que no se olvida, si se fijan, del impacto emocional. Yo me sentí humillado y todos los compañeros así fue la primera presentación del... Regresa arrastrándote a tu lugar, Armando. No, pues nada, a sentarme a mi mesita, sí. Ahí con mis 12 compañeros, porque al final quedamos 12. O sea, no como los mucho. Apóstoles. Sí, exacto, él era Jesús. Entonces, ya se supone que porque cuando hacían inhumaciones, esos eran los últimos huesos que quedaban. Entonces decían, debe de ser por algo, ahí está, como son sagrados. Pero bueno, hizo mierda. Y entonces te empezaron a hacer mierda en las primeras presentaciones. Entré en la raza, el neurocirujano me volteé a ver, era el primer hombre en no sé cuántos años que entraba ya a hacer la residencia en neurocirugía. Volteé a verme
Y yo le digo, hola doctor, así como si no me viera y se va. Y volteo a ver a las doctoras y me hacen, ¿no? Así como de, pues así es. Y al final le callé bien, pero es parte, es como para... Y al final te lo ganas, empiezas a leer de artículos, participas y le dices, no, este paciente, no sé, hidrocefalia, No sé. te busca. O sea como tal, nunca me concuerdo dijeron... en que aprendes, pero yo creo que hay otros medios. Y más que yo crea es que hay otros medios. Aprendieron. O sea, sí lo Así saben. aprendieron. Sí, claro. No es Es parte de su historia. Pero no, Es replicar el método. Creo que podemos aspirar a algo mejor. funcionó conmigo, digo, nunca se metieron con nada personal, así de, mira cómo vienes vestido, digo, eso sí ya está, o no tiene nada que ver, pero sí era como el conocimiento de, no sabes nada, y la neta no sabía Sí, nada. creo que el promover la humildad y el hambre de conocimiento, Y que te lo está diciendo alguien que de verdad sabe, no alguien que nada más está ahí por... sí, es importantísimo. No denigrar, ¿no? Nunca afectar, nunca violentar a los alumnos, pero sí dejarles claro que su chamba ya es aprender. Sí, totalmente. Claro. Porque llegan muchos muy, muy alzados, así que saben. Pero entonces, esa es la experiencia en una maestría en la UNAM. Una maestría Llegas en a residencia, te neuropsicología. mandan a hospitales, luego, y a ver pacientes y así, no sabes, pues vas a aprender. Y es parte con... Tienes sesiones clínicas, presentas casos. ¿Cómo es una jornada como habitual, una jornada diaria? O sea, tú llegas a qué hora, sales a qué hora. Depende del día, por ejemplo, nosotros tenemos clases los lunes, los jueves y los viernes en la UNAM, entonces estamos ahí todo el día, teniendo clases de neuroanatomía, de neurología, de neurofisiología, son distintas, no vas a combinar las tres como en la licenciatura que metes las tres así. Sí, chingue su madre, que sepan dónde está y para qué funciona. Otra de procesos básicos, otra de pruebas, entonces son clases. Okay. Martes y miércoles vas al hospital al que te toca. Entonces a mí me acuerdo que me mandaron al Instituto de Neurología y Neurocirugía, al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Estaba bien emocionado. Me mandaron al mejor y la neta... Que es el que está en Insurgentes, ¿no? Ahí es una chulada. en el sur. Ahí me tocó el temblor de 2017. De 2007. Sí, No pude salir. es chingoncísimo ese hospital. Sí, no pude salir de ahí, entonces... Bueno, a nada que me pusieran a una butaca y no sé por qué me morí ahí. No porque hice algo. No se iba a caer. Bueno, espero que no estuviera cerca de que se cayera, pero sí estuvo feo ahí. Y por ejemplo, los jueves, ya ahí estás viendo pacientes todo el día. Estás en el pase médico, estás así viendo como a los médicos, ahora como los están haciendo mierda los adscritos a los R4 y los R4 a los R1, así de, presenta al paciente, ¿por qué tiene eso? Dame la topología. R4 y R1 son los niveles de residencia, ¿no? Vas subiendo. Depende del año, entonces, ves cómo le están diciendo, a ver, ¿cuál es la topología de este daño que tiene? No, pues la corteza cerebral y no sé qué. No, tú solo sabes de vascular, ¿verdad? Sí, ya vi que no sabes nada de epilepsia. Cosas así, tú te quedas, y eso te terminan enseñando y es lo mismo, pero a la otra les preguntan algo a ellos y ¡pum! Ya te saben decir absolutamente todo de epilepsia. Eso es lo padre, o sea, justo así vas aprendiendo. Entonces la experiencia es increíble, vale mucho la pena. Y también los jueves ves pacientes en la clínica universitaria, entonces ahí también estás viendo pacientes, estás viendo clases, o sea, no puedes trabajar en nada. Estudias, aplicas. Esa es tu jornada diaria. Más allá de si estás en una y sales y vas licenciatura. por una caguama. Con los de la UNAM así todos así. Más allá de si estás en una licenciatura o en una maestría, yo te recomendaría busca en algún punto de tu vida hacer prácticas en salud pública. La cantidad y calidad de casos que te llegan a salud pública son muy diferentes a los que puedes aspirar en cualquier otro lugar. Sí, se habla muy feo de los hospitales públicos. No. Ahí es donde más se aprende. No, yo se lo he dicho a mi familia, si ven que empiezo a hablar raro, se me va la cara de lado, me está dando un infarto cerebral o algo así, ¿no? Llévenme al instituto de neurología, no me lleven a ningún hospital privado, porque de entrada las máquinas, resonancia magnética, todo eso, pues lo mejor lo tienen ahí porque es financiado del gobierno, el otro es carísimo, vale millones de dólares, entonces llévenme ahí están los mejores, los que atienden ahí en las mañanas, en las tardes se van a la consulta privada, entonces ahí está lo mejor y ahí llegan casos así para aventar. Yo vi un montón de pacientes y aprendes porque aprendes. Y por práctica, o sea, la cantidad de pacientes que tú atiendes en salud pública es muy diferente a la salud privada. Sí, porque llegan casos que yo los únicos casos de esquizofrenia que me ha tocado conocer fueron en salud pública igual.
porque no llegan, es muy difícil que lleguen Son en lo difíciles de privado. manejar, Y son difíciles de privado. manejar. Y muchas veces es gente de escasos recursos, pero que son también los casos únicos que Quienes también lo tienes que necesitan, estudiar y los que más lo verdaderamente. necesitan. Y que ahí sí vas a tener el respaldo de gente que te va a estar apoyando y te va a estar enseñando justamente cómo ir mejorando. Yo me siento muy agradecido con mis profesoras que me estuvieron ahí echando la mano, las psicólogas del Hospital General de México, el Eduardo Lisiaga. Ahí yo estuve en la unidad de obesidad, ¿no? Entonces sí eran unas cosas padrísimas de ver y me empezaron a aventar, ¿no? Cuando tú decías, como, ay, yo no quiero entrevistar. Aprendes de porque inicio, aprendes. aprendes porque aprendes y yo estoy infinitamente agradecido con ellas. Y pues nada, saludos. Muy bien. Ahora, ¿algo más que quieras de la maestría en la UNAM? Platicar de cómo es la maestría en la UNAM. Es lo mejor que me ha pasado académicamente. La neta, aprendí más en 2 años que en los 4 años de licenciatura. Y estoy muy agradecido con la UNAM. Ahora, platicando un poco más de la experiencia privada. Yo estudié una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual en el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual, que está aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo fue el proceso de admisión? Es muy diferente desde el proceso de admisión. Pues pagas. Exacto, no es basado en conocimientos. Toma tu termo y No es pasa. basado en conocimientos. Sí me hizo un examen muy fácil, Uh-huh. básico, pero realmente lo importante era pagar la inscripción. En la licenciatura. Como en la licenciatura. En la mayoría de las licenciaturas privadas. A ver, yo ¿por qué fui ahí? Porque yo estaba trabajando y tenía ya necesidades económicas que seguir cubriendo y manteniendo, y yo no podía meterme en un programa de tiempo completo. No era viable para mí en ese momento. Uh-huh. Entonces tuve que escoger un programa de cognitivo-conductual, porque estaba seguro de que era lo que quería estudiar. Tuve que escoger un programa de cognitivo-conductual que tuviera esta flexibilidad de tiempos y que tuviera un buen programa. Y vi el programa y me gustó bastante. Esa era la experiencia. Mi experiencia en el día a día era muy diferente. Es decir, yo tenía clases todas las tardes, 2 o 3 días a la semana, ¿no? Lunes y miércoles o martes y jueves, y alguna otra clase en algún otro día. No mucho más que eso. Estaba leve. La verdad es que estaba bastante leve porque es un programa que está pensado para gente que está trabajando. Uh-huh. Ahora, la realidad es que ¿Cuánto costaba la colegiatura? costaba como 8,000 pesos la colegiatura. Entre 6,000 y 8,000 pesos la colegiatura. Porque fue subiendo. Ahí está, ahí es algo que se puede tomar en cuenta. Es que yo siempre voy a vender a la UNAM, parece que me pagan. Bueno, sí. Sí te pagan. Sí te pagan. Pero, o sea, vas a tener conocimientos, la práctica pues sí va a ser un poquito más amplia en UNAM. Mientras te pagan o mientras tú la pagas. Sí. Y la diferencia pero es... depende de tu situación en la vida. La diferencia es, si tú estudias en una de esas maestrías, tú tienes que complementar un chorro por tu lado. No basta y no es suficiente lo que tú tienes en las materias. Alguna vez me intentaron enseñar, por ejemplo, terapia de esquemas, que terapia de esquemas no sirve de nada. Sí está dentro del rubro de cognitivo-conductual, pero ni tiene evidencia, ni sirve de nada. Es una porquería. Entonces, igual se cuelan ahí pseudociencias, aunque es un programa que está basado en evidencia. Pero se siguen colando. Tuve muy buenos profesores en esa maestría, aunque no fueron todos. Sí recuerdo algunos que dije, güey, no mames lo que acabo de aprender, ¿no? Karime Fajer, José Naum, que también de investigación. A ver si algún día lo tenemos aquí, porque también de investigación es un chingonazo. Sí, quien quiera y sepa, bienvenido. Y tuve muy buenos maestros. La realidad es que ni siquiera el director de ese instituto es una persona que yo recomendaría como profesor. Y hay malos profesores también que se cuelan por ahí y que terminan dando clase y alejado de la ciencia y de lo basado en evidencia. Entonces, más allá de lo que tú más allá de lo que tú aprendes ahí, muchas veces que si aprendes y tienes práctica, sí desarrollas capacidades, pero tienes que complementar un chorro por tu lado también. Y tienes que leer un chingo por tu lado. Entonces, anuncio, si tú estás pensando entrar a una de estas maestrías que son un poco más laxas en la dificultad, vas a tener que complementar un chorro para ser un buen psicoterapeuta. Y vas a tener que leer un chorro para ser un buen psicoterapeuta. Lo hemos dicho muchas veces, échenle un ojo a la división 12 de la APA, y no solo la división 12 de la APA, sino a todas las divisiones de la APA. Son 54, son un chingo de divisiones. Más. Yo me acuerdo que eran más de 100. Sí, bueno, tengo el dato como he perdido de que eran más de 100. Pero de verdad ustedes lean por su cuenta, ustedes investiguen por su cuenta, en sus tiempos libres, métanse a las bases de datos, empiecen a leer, empiecen a investigar, empiecen a cuestionar y empiecen a ir más allá. Porque si no, lo que tú recibes en esa maestría no es suficiente para hacerte un buen psicoterapeuta. Es suficiente en el papel, no necesariamente en la práctica y no necesariamente en lo teórico. Entonces,
tienes que buscar una formación adicional. Esa es como la diferencia. También fue un programa de 2 años. De nuevo, no tan duro como es. ¿Cómo te titulas ahí? Es por tesis, como te titulas. También aquí en una vez. No hay otro camino que es espera, diferente. si te titulas en los 6 meses posteriores a que saliste, te dan un estímulo económico. ¿De cuánto? Como 20,000 pesos. Ah, bueno. Es un buen estímulo. ¿Qué es? Por titularte a tiempo. Sí. Y que en una maestría tú tienes que pagar por titularte. ¿Y cuánto es un dineral? Sí, ¿no? te sale como en eso, como en 20,000 pesos. Uh-huh. En una maestría privada. Ahora, las maestrías no son lo único que puede existir. Yo no gané ese estímulo. Me tardé en titularme. Ahora, las maestrías no son el único camino que existe. También existen los diplomados. Y existen muy buenos diplomados, pero hay que entender y ponerlos en su justo lugar. Por ejemplo, en neuropsicología, yo no recomendaría un diplomado. Para empaparse, tal vez. Pero no te hace un neuropsicólogo. No. Hay muchos neuropsicólogos que son así de diplomados y no tienen ni idea de qué están haciendo. Te aplican pruebas proyectivas y un Bender y ya te dicen que es neuropsicología. Ahora, no usamos Bender nosotros. Importantísimo. Si estás estudiando un posgrado en psicoterapia, en cualquier tipo de psicoterapia, asegúrate que tenga un componente práctico muy importante. Sí. Te pueden explicar y te pueden dar el libro de cómo hacer una técnica, ¿no? Te pueden pasar el manual de caballo de cómo hacer terapia cognitivo-conductual. De Horseman. y lo puedes leer y te puede salir muy bien. Pero si no lo practicas y si no hay una persona experta viéndote, como decía el doctorando Armando ahorita, si no hay una persona experta viéndote diciéndote, la acabas de cagar en esto, esa palabra no se utiliza en esta técnica, ese tipo de puntos finos, entonces no estás listo para aplicarla en un entorno privado con un paciente. Sí es muy importante que cualquier cosa que quieras estudiar, sea diplomado o sea maestría, asegúrate que va a tener un componente práctico importante en el cual vas a ser supervisado, en el cual vas a tener un escenario para tú cagarla, porque la vas a cagar en todas las técnicas que intentas aplicar al principio. Y vas a intentar hacer, si estudias algo cognitivo, vas a hacer tu primer debate y vas a decir, puta, qué pendejada acabo de decir. O vas a intentar hacer tu primera exposición y te vas a dar cuenta, o terapia de exposición, te vas a dar cuenta que la estás cagando brutalmente. Y que si tú hubieras seguido por ese camino habrías terminado traumando al paciente con el cual estabas tratando. O a ti mismo, ¿no? O a ti mismo. Estrés agudo. También ya me da miedo. Sí, ya me da miedo dar terapia. Entonces, sí necesitas un escenario para poderla cagar, en el cual alguien te supervise para después poder salir al mundo a decir, hey, sé hacer esto y me sale bien. ¿No? Porque sí necesitas ese escenario de pruebas forzosamente. Uh-huh. Además de eso, después estudié un diplomado en la Universidad de las Américas en terapia integrativa. Sí. Con Eitan Kleimer y Jaime de la Torre. Después lo vamos a tener para platicar de ese enfoque de terapia integrativa, porque igual se le tira mucha mierda a la integración en general. Con justa razón, porque históricamente ha fallado mucho. Nos hemos aventado unos buenos rounds con ese tema. Con justa razón se le tira mierda a la integración y sobre todo al eclecticismo, que son cosas diferentes. Platicaremos en otro episodio de ello. Javi, tú estás estudiando ahorita un máster. Empezamos ayer, justamente 18 de septiembre, el máster de ITECOC, que igual, institución privada, ¿no? Ni siquiera tiene validez por la SEP. Pero a mí lo que me llamó fue la plantilla docente. Trae a los Avengers de profesores. Sí, ya lo hemos dicho, programa. Es la iniciativa Avengers de la psicología. Trae a unas figuras impresionantes, entre ella María de Jesús Froxán, que... Bueno, ya se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes aquí, bonitas. Pero está María, el equipo de ITECOC está súper bien preparado. Tienes a Eden, que es el director, está también padrísimo. Yo confío plenamente en ellos. De hecho, me aventé a meterme porque cuando yo empecé a trabajar en una escuela. Y en la escuela fue que me di cuenta que dije, ay, no sé hacer muchas cosas. Entonces lo primero que hice fue tomar un diplomado en innovación educativa para tener como las bases de entrada cómo se enseña, ¿no? Porque yo no soy pedagogo, ni pretendo serlo. Entonces me hacían falta bases de cómo enseñar, cómo diseñar a lo mejor un plan, cómo hacer secuencias didácticas. Me metí a ese diplomado, dije, perfecto. ¿Dónde lo tomaste? ¿Cómo se llama? En la FES. Ok. Fue en la FES. En Acatlán, exactamente. En Acatlán tomé el diplomado en innovación educativa. Y acabando, con ITECOC me aventé... Perdón, FES Acatlán es parte de la UNAM. Yo lo que iba a FES. Como Iztacala, Zaragoza. Es Facultad de Estudios Superiores. Exactamente. Antes ENEP. Pero bueno, acabé el diplomado en innovación educativa y
dije, bueno, ya, tengo la parte como de enseñar, ahora me falta reforzar un poquito la parte en psicología y me metí un diplomado ahí en INTECOC de terapias contextuales en infanto-juveniles. Entonces, acabando el diplomado, ya tenía yo un poquito más de idea de cómo trabajar con los chicos, que no es terapia, no hago yo terapia con los chicos en la escuela, pero es más un proceso como de orientación. Que quizás algún día hablemos de la psicología educativa, me encantaría traer a alguien que se haya estudiado psicología educativa como tal, porque yo tampoco tengo esa formación específica, me he ido como empapando. Y ahorita estoy yo más como en rollo de administración, viendo justamente esta parte de cómo podemos mejorar las secuencias didácticas, las planeaciones, es un poquito más administrativo. ¿Cuánto tiempo dura el máster? En lo que ando. Y el máster me parece que estaba de año y medio, pero le incorporaron un semestre recientemente de terapias contextuales, nada más, un semestre de terapias contextuales. Entonces van a ser 2 años, creo que vamos en diciembre del siguiente año. ¿Y cada cuándo toman clases? Va a ser en una plataforma, es asincrónico, pero tenemos sesiones en vivo creo que es cada mes o cada 2 semanas con diferentes docentes de cada módulo. Y es un módulo que es toda la filosofía de la ciencia dentro de la psicología, filosofía de la psicología. Otro módulo que es toda la parte teórica y otro módulo que es ya empezar a hacer prácticas. Va a haber de hecho la opción de ir a Acapulco a hacer prácticas supervisadas. El INTECOC está en Acapulco. El INTECOC está en Acapulco. Con razón. Te mandan a Cancún. En el Baby O van a hacer El Dadio, ¿no? ¿Dices? Okay. No, es Baby O. ¿Es Baby O? Sí. Sí, el Dadio es el de Lo de Iba Luis Cancún. es el Baby Ah, O. es de Cancún. Ok, mira, yo no sabía, ¿no? Sí, no sé si uno se Yo no salgo mucho. Yo tampoco he ido. Estoy estudiando un doctorado. ¿Crees que yo sí iba seguido ahí? Sí, No. pero pues ahorita es la idea empezar con el máster y eso, aprovechar la opción que tenemos de tener la práctica supervisada en su momento con Es lo los más docentes que importante. están ahí. Sí, Sí, practicar. definitivo. Evidentemente que esté basado en evidencia, Sí. pero sí tener un escenario para practicar es básico para no irle arruinando la vida a la gente con él. Igual después tú vas a tener que practicar. Sí. ¿Algo más de tu máster? No, creo que es un buen resumen. Estás ahorita estudiando el doctorado. Ok, sí. ¿Cómo es diferente el doctorado a la maestría? De entrada, el primer examen es exactamente... ¿Es doctorado en qué? Doctorado en neurociencias de la conducta, ¿sí? Ahí entras a campos de conocimientos, ¿ok? Entonces hay de la salud, de comportamiento, hay neurociencias de la conducta y ahí estoy yo, hay educativo. Entonces son campos porque como tal, bueno, el primer examen es lo mismo y después es artículos científicos y que tú lo sepas analizar y te hacen preguntas, ¿no? Ese es el segundo examen, ya no es tan específico de neuroanatomía, ya asumen que tú lo debes de conocer, entonces por eso no es tan formativo, Ok. suelta. Entonces, de hecho, el artículo era sobre receptores cannabinoides en ratitas, o sea, tiene que ver, ajá, entonces pues está en inglés, entonces pues ahí tienes que ver. Qué buen tema. Sí, está muy interesante. Lo voy a buscar si los paso. Y bueno, después de eso, en lugar de la entrevista, tú para entrar al doctorado tienes que llegar con un anteproyecto de investigación. Entonces no puedes llegar. Yo a la maestría llegué con, y bueno, Con tu lápiz del 2. ¿qué voy a hacer? Ajá, ¿qué voy a hacer de maestría? Y llegué con mi tutor, pues bueno, hay es el doctor Mario. Y me dijo, pues tengo líneas de investigación en Parkinson, trastornos del aprendizaje, específicamente en mate y en fisiología, o sea, electrofisiología. Yo dije, lo de mate me interesa, y de hecho de ahí salió mi tesis de maestría. Matemáticas. Sí, matemáticas. No el de Cars. Sí. Este auto es mi obsesión. Deberías de poner una imagen De mate. Cuchao. Bueno, Cuchao. y entonces el doctorado decidí irme por esa línea. Entonces de hecho estoy ahí para sacar un artículo junto con los doctores, un artículo de la tesis. Y tienes que el anteproyecto ya no tienes que tener armado. Se lo fui mandando al doctor, ya me corrigió unas cosas y lo tienes que presentar a distintos doctores en psicología que no son de tu área. Se los tienes que vender de por qué es tan importante ese proyecto, por qué es tan innovador. Como el Shark Tank de los
Ajá, De la investigación. De la Sí, investigación. totalmente, porque ahí sí también te van a pagar, Estoy fuera, le dice. muy padre eso. Está padrísimo, pero estoy fuera. Sí, entonces, se los tienes que vender increíble, e igual un mes después te van sacando los resultados, pero Ok. sí es... Pero ya es a tu ritmo, tú vas a hacer tu... Entras y te dicen, bueno, estas son las materias, o todas las materias que existen, así están por campos de neurociencia, de psicología de la salud. Tú puedes tomar lo que quieras, las que quieras. Lo recomendable es que tomes mínimo una, más, pues, lo que quieras. Entonces, actualmente estoy tomando solo 2 materias. Tengo 2 clases, el miércoles de 1 a 3, jueves de 4 a 7. Nada que ver con la maestría, porque llevas a tu ritmo, tú escoges a tus profesores. De hecho, mis profesores no son de neurociencias, no son neuropsicólogos, son terapeutas cognitivos. Psicoanalistas. No, de Esos no llegan ahí. No hay, no. No, es muy distinto. De entrada, la UNAM, aunque ahí estuvo Eric Fromm, ¿no? Estuvo en la UNAM. Eric Fromm estuvo en la UNAM No, en los, ¿qué? 70s, ¿no? Sí. No convive tanto ahí. Digo, a lo mejor sí hay algunos profesores, pero al menos en posgrado, Sí, en general es más medicina. la otra vez lo puse en la clase de lectura crítica, que se llama, los nombres son súper elegantes, lectura crítica de estudios basados en evidencia. Qué elegancia. Lectura crítica sobre espejo de cajeta. Ajá. Entonces, Es como un platillo. le estaba diciendo, estaba ahí un chavo, y es padre porque hay de todos. Hay un chavo de psicología social, su doctorado, la mayoría son de la Entonces ya salud. convives con güeyes que no son de neuro. No, nada que ver. Entonces, puras presentaciones y lo que les dije, le puse ahí en Zoom, el odio al psicoanálisis nos une. Y todos rieron y están de acuerdo en eso. Todos asintieron. Ah, sí, muy bien. La mejor participación. Ese chico que tiene tuve potencial. en el semestre. En general tu historial académico. Y pero está muy tranquilo. Eso sí, tienes que tener tus avances, tienes que sacar todo el marco teórico. Hay 3 exámenes los que te van a hacer: examen de postulación, de candidatura y el de grado. Te puedes postular a ser doctor, ya eres candidato a ser doctor y ya eres doctor. Y al final te van revisando todos los pasos. Entonces, ahí sí tienes que chingarle. Es muy distinto de la estructura a ¡pum! Eres libre. Entonces, por eso yo no les recomiendo que se las salten. Sobre todo conozco muchas doctoras que saltaron de la licenciatura al doctorado y son unas chingonas. Yo no podría. Yo tuve que aprender a hacer investigación en la maestría y todavía lo sigo aprendiendo. Necesitas mucha organización y es, bueno, me entregas avances y suerte. Y en eso es bueno. Muy bien. Entonces, este fue el resumen de por qué es importante estudiar un posgrado, cómo estudiar un posgrado en la UNAM y no morir, cómo estudiar un posgrado en privado, que es básicamente pagar, y estudiar para tus exámenes, que si hay exámenes, evidentemente. Y quizás nada más para ya empezar a cerrar, primer paso, yo ya acabé la licenciatura, me quiero aventar un posgrado, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Te gusta ver pacientes? ¿Te gusta...? Quiero investigar, quiero meterme en ¿Dónde quieres investigación. trabajar? ¿Dónde te ves trabajando? Sí me gustaría a lo mejor un proyecto de gobierno y hacer investigación para el gobierno, ¿no? Ok, Algo la así. siguiente pregunta sería, ¿tuviste una buena formación de investigación? Más, no. Yo más o menos. Si la no. respuesta es sí, No, la respuesta es no. vete al doctorado. Ok. La respuesta no, bueno, la maestría. Entonces, ¿qué temas te gustaría investigar en gobierno? Política pública, pero desde una perspectiva conductual. Entonces, no sé, ¿qué podría yo hacer ahí? ¿Cómo me meto al gobierno Sí, para está empezar a difícil. desarrollar políticas públicas desde una óptica Sí, tendrías que puramente Eso científica? tendrías que llegar al doctorado, pero antes Ok. tendrías que pasar por la o si eres muy disciplinado, sí, sáltate la maestría. Entonces, si eres disciplinado, pues ándale, pues sáltate a psicología de la salud. Ok. ¿Sí? Hay el doctorado. Que de hecho hay psiquiatras, hay de todo. De todo. Y es hay una maestría o doctorado en políticas salud. públicas. Ok, Sí, perfecto. salud Yo pública. ubiqué la Es maestría, en el Instituto programa de que quiero Psiquiatría. y luego que tienen su página, me meto, llamo. Investigar, sí, sobre todo
yo siempre se los voy a recomendar. Si quieren ir a la segura de que es una buena opción, busquen algo público. Si no, váyanse a algo privado, ahí sí checando a los doctores. Hagan una muy buena investigación Eso de sí. quién da la clase en el sector Chequen privado. que los que les van a dar clases, los que están ahí, tengan el nivel académico que deben de tener. O sea, para dar clases de licenciatura, idealmente debes de tener el nivel de maestría. Sí, un grado más. Porque pues, imagínense, vas saliendo de la carrera y tú qué le vas a enseñar a los que van saliendo. Tienen el mismo nivel de conocimientos, necesitas la práctica. Entonces, vas a dar clases en maestría mínimo, doctorado. Ya de doctorado son puros doctores con años y años y postdoctorados. Entonces, chequen eso en una universidad privada. Muy bien. Pues este fue el episodio de hoy. Muchas gracias, doctorando Armando, estar aquí nuevamente. Gracias, Javi. ¿Algo más que quieran agregar? Por mi parte, nada. Muchas gracias. Muy ilustrativo. Hasta la próxima. Nos vemos.